Bueno, pues buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar aquí. Después de vuestra jornada laboral, no sé si son las 7 o 7 y pico ya de la tarde, pues es un placer que estéis aquí con nosotros y con nosotras para seguir, en este caso, escuchando, pero luego os escucharemos a vosotros para reflexionar sobre la función docente. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre la evidencia científica que hay acerca de los formadores de futuros docentes. Aunque vamos a contar con otro tipo de evidencias, ahora Sara y yo me llamo Sandra, vamos a centrarnos en lo que dicen los investigadores acerca de la formación de futuros docentes. Así, en el proyecto nos centramos en este objetivo, que es identificar las competencias más relevantes que estos autores identifican en sus artículos científicos, en sus capítulos de libro, para finalmente pues, intentar construir un perfil profesional. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los formadores de futuros docentes? Ya se ha repetido a lo largo de las anteriores presentaciones, pues serían aquellos profesionales que se dedican activamente al aprendizaje formal de los futuros maestros, aquellos que enseñan a enseñar, a formar a futuros maestros y maestras. En este sentido, los que estamos en activo seríamos tanto profesorado universitario, pero no hay que dejar de olvidar también a los maestros de escuela, que se han de considerar a sí mismos también como formadores de futuros docentes. Y un día, hace poco, un estudiante mío de primero de carrera también se planteaba la idea de ser formador de futuros docentes y me enviaba un mensaje, bueno, he puesto dos, pero por temas de tiempo, dice, dinos cuándo te viene bien quedar, el tema de las tildes, bueno, ahí, dinos cuándo te viene bien quedar para hablar, entre paréntesis, cerveza, porque se tomaban también conmigo a veces algo, dice, del tema de los máster y doctorados. Es decir, que también les podemos hablar que pueden ser formadores de futuros docentes. Podrían ser formadores de futuros docentes en potencia. Así, nosotros, los formadores de futuros docentes, tenemos dos funciones principales. En primer lugar, sería formar. ¿Formar en qué? En conocimientos, en habilidades, en virtudes. Esto no lo sabemos todos. Pero también se ha repetido la idea de que somos referentes. Somos modelos y se van a fijar en lo que hacemos nosotros y lo van a inculcar y lo van a replicar luego en su práctica futura docente. A pesar de que nuestra labor es clave porque nos dedicamos a formar a quienes van a formar en el futuro, parece ser que nuestra formación es escasa. Y esto lo dicen autores como Van der Kriek et al. Y otros. Dice, son pocos los encargados de formar a futuros maestros los que han sido preparados formal y específicamente para ejercer su rol, independientemente de la formación que hayamos recibido formación pedagógica previa o no. Si vemos lo que dicen los autores científicos, los investigadores, los que nos dedicamos a publicar esos papers famosos, pues parece que todavía no se investiga demasiado sobre la figura de formador de futuros docentes. No hay mucha literatura científica al respecto. Y Lucía hablaba de la profesión escondida. A mí también me gusta decir que es la profesión fantasma porque está ahí, pero no es visible, como el perrito ese que veis ahí en pantalla. Bueno, esta carencia de investigaciones dificulta varias cosas. Primero, entender nuestro rol como formador de futuros docentes, pero tampoco podemos saber acerca de nuestras carencias o nuestras necesidades. Hoy vamos a hablar sobre eso después de los espacios de reflexión. Tampoco nos permite definir correctamente el perfil competencial adecuado que nos podría definir. Y, mucho peor, se imposibilita la visibilidad y el reconocimiento tanto social como profesional de nuestra tarea. Entonces, en este estudio
Vale, perdón. Realizamos un análisis de contenido de 70 documentos de la literatura científica a partir de las recomendaciones de la Comisión Europea adaptadas por Lucía Sánchez Tarazaga. Aparte de estas recomendaciones, vimos que surgían también otro tipo de competencias y se centraban sobre todo estos autores en aspectos relacionados con la metodología, con la reflexión docente, con la colaboración, con la competencia investigadora. Y solo 9 de los 70 artículos hablaban sobre los maestros de escuela como formadores de futuros docentes. Molt bé. Per acabar, anem a perfilar aquest marc competencial que hem obtingut, d'acord? Aquesta primera diapositiva pertany a les recomanacions de la Comissió Europea adaptades per Sánchez Tarazaga. No? Bé, saber ensenyar, tots sabem què és aquesta competència, no? Hem de saber ensenyar als nostres alumnes, ja siguin els xiquets d'escola o els alumnes d'universitat. Aquests s'anomenen docents de primer ordre, però després hem de saber fer la transició a docents de segon ordre, que és saber ensenyar a ensenyar. No? En aquest sentit, incidíssim molt en la importància d'aquesta competència investigadora, sobre la qual hem de reflexionar sobre la nostra pràctica docent de manera sistemàtica i analítica, així com dintre d'aquesta competència del sistema, en la qual hem de negociar les relacions interpersonals des d'un tracte més horitzontal, amb igualtat, i estaria dintre també d'aquesta competència més transversal, amb la qual hem de saber adaptar-nos a tots aquests contextos educatius que se'ns presenten com a formadors de docents, amb una actitud de lideratge que ja bé s'ha comentat abans. Aquesta col·laboració que també comenta la Comissió Europea és molt essencial, com estem fent així, per a crear xarxes, per a que puguem co-crear, coaprendre tots i totes juntes. Finalment, dintre de les nostres competències són les que nosaltres com a equip hem establert de forma inductiva, que es diu, d'acord? Estaria la mentoria, aquesta mentorització que pot ser acompanyar a l'alumne en pràctiques si té una situació conflictiva, o bé un mentor més especialitzat que pugui ajudar a un altre formador que és novell, que acaba de començar a tutoritzar pràctiques, per exemple. També estaria aquest coneixement professional que hem dit que careixem normalment com a base pedagògica de formadors i de docents. Aquesta competència comunicativa que és essencial per poder transmetre no, per poder fer que els nostres futurs docents puguen aprendre. Dintre d'aquest procés més reflexiu docent que hauríem de dur a terme amb diferents formes, són i denomina que són professionals reflexius, d'acord? El coneixement experiencial destaquen que és molt important perquè per atendre estratègies didàctiques, pedagògiques, és essencial el nostre bagatge previ, no tan sols com a docents, sinó també com a alumnes que hem format part del sistema educatiu. I finalment, la gran oblidar, la competència personal, que no hem d'oblidar i que hem de fomentar encara més per crear espais d'empatia, seguretat, i així fer que creixen els nostres alumnes, futurs docents, dintre de com estableix Cochrane Smith, un espai col·laboratiu amb reflexió crítica i d'acció transformadora. Bueno, como último punto, decir que no hay un consenso entre los marcos regulatorios, como la Comisión Europea, y lo que dicen los investigadores. Hay una falta de coherencia terminológica, es difícil a veces definir este tipo de competencias, la necesidad siempre del vínculo entre universidad y escuela y revalorizar la función de los maestros de escuela como formadores de futuros docentes. Y desde aquí, bueno, pues proponemos un marco competencial que se puede revisar, que se puede reflexionar acerca de él, que puede tener beneficios para la formación de los futuros de los que forman a futuros maestros, para evaluar y mejorar su desempeño profesional. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Judith, una alumna de cuarto curso del grado maestro de educación primaria, y os voy a hablar sobre las competencias de los formadores de los futuros docentes. Para ello he realizado un análisis cualitativo
a partir de entrevistas que se han realizado tanto a formadores de docentes en la universidad como de las escuelas. Y el objetivo ha sido analizar cuáles son esas competencias docentes que ellos mismos consideran importantes dentro de su rol. Este análisis se ha realizado a partir de 10 entrevistas realizadas a formadores docentes en las escuelas, es decir, como ya se ha dicho, los supervisores en el practicum, y 11 a formadores de docentes en la universidad. Después del análisis me han surgido estas competencias. Dentro de cada una de ellas hay diferentes subcategorías. Por ejemplo, dentro de la competencia socioemocional podemos encontrar la competencia interpersonal, reconocer las necesidades afectivas del alumnado o la motivación al alumnado. Y así en cada una de las competencias. Como tenemos poco tiempo, he seleccionado algunas de las competencias y he cogido citas de las entrevistas que se habían realizado a los formadores. Para empezar, tenemos la competencia investigadora y reflexiva. Y un docente nos comenta, comentarlo todo con el supervisor. Ay, que no le dices. Y sentaros a hablar de pedagogía, hablar de qué es lo que hay detrás de cada comportamiento, de cada decisión, porque en la escuela todo va muy rápido. Bueno, muchas veces esta competencia reflexiva a veces pasa por desapercibida y es una parte de las cualidades que debe tener un docente y que debe saber transmitir a los futuros maestros y maestras. Yo mismo, como futura maestra, el poder pararte a hablar con tu supervisor sobre lo que está sucediendo en el aula o de educación en general puede resultar muy enriquecedor, porque así realmente le puedo dar sentido a los procesos que se dan en el aula y que la experiencia sea mucho más fructífera. Por este motivo, la reflexión mejora la práctica docente y también nos permite ser conscientes de si lo que estamos realizando en clase tiene un efecto y repercute en nuestros alumnos. La siguiente competencia a comentar era el dominio pedagógico y didáctico. Concretamente me voy a centrar en la subcategoría de la contextualización, que podríamos entender como esa capacidad que deben tener los formadores de docentes para contextualizar los aprendizajes. Es decir, ser capaces de realizar esas conexiones entre los aprendizajes de la universidad y la realidad que hay en las aulas, y que a veces es muy complicado, pero que para los futuros maestros y maestras es esencial, porque así le podemos dar significado a nuestros aprendizajes y también realizar unas prácticas más ajustadas, porque a veces nos planteamos actividades que están idealizadas y luego llegamos al centro y vemos que es muy difícil de aplicar lo que habíamos planteado. Por eso que los formadores de docentes enseñen a contextualizar es un punto muy importante en nuestra formación. Dentro de esta misma categoría también tenemos la atención a la diversidad. Y he destacado esta cita porque está claro que un formador de futuros docentes debe enseñar a todo su alumnado a atender a la diversidad, pero él mismo también tiene que ser capaz de atender a la diversidad que existe dentro de su aula. Y esto no solamente va a hacer que el profesor sea capaz de transmitir unos conocimientos teóricos, sino que también nos enseñará con su ejemplo diferentes estrategias que podremos utilizar en nuestro futuro. Esta es una competencia que me había llamado bastante la atención, el vínculo con el alumnado, porque solamente aparecía en las entrevistas de los formadores de docentes universitarios, porque en el caso de los supervisores no suelen tener esta problemática. Y muchos de los entrevistados comentaban que les cuesta mucho o es muy complicado establecer un vínculo con su alumnado, porque las ratios son muy elevadas y la gestión del tiempo en el grado tampoco lo permite. Aquellos docentes que sí que muestran una intención de intentar crear esta conexión como persona, se nota mucho para el estudiantado, ya que se siente escuchado y va a conectar mucho más con lo que se trabaja en clase. Además, tiene un impacto positivo en nuestro aprendizaje. No solo vamos a estar más motivados a aprender, sino que también nos va a influir en nuestra identidad profesional, porque al final nos inspiramos en aquellos docentes, aquellos profesores de universidad que más cercanos nos han parecido o con los que has llegado a entablar una conexión. Por último, voy a destacar la competencia de enseñar a enseñar, que es un concepto muy amplio en el que cada formador de docentes ha aportado una idea diferente y igual de relevante, pero quería destacar esta cita porque
La entrevistada destaca que debe haber una diferencia entre los formadores de docentes, ya sea de economía, biología o cualquier otro campo, con los formadores de futuros docentes, porque al final debemos destacar esa parte humana y esa parte de conexión que debe existir entre los formadores de futuros docentes y el alumnado. En resumen, las competencias que hemos analizado muestran que la formación de los futuros docentes debe tener un equilibrio en saber hacer y saber ser. Además, la formación de futuros docentes, bueno, la calidad de esta formación va a depender de la calidad pedagógica, humana y reflexiva que tengan aquellos que la imparten. Vale, muy bien. Ahora Paula y yo, que soy Patricia, explicaremos una porción del estudio que está enfocado también un poco en lo que dice el alumnado durante su periodo de prácticas, sobre qué competencias tiene estos formadores de futuros docentes. Y un poco lo que nosotras queríamos conocer era, a través de las síntesis reflexivas del alumnado, qué dicen de sus supervisores, en este caso de las prácticas. Dejamos un poco al lado los formadores de docentes de la universidad y nos centramos más en los maestros y maestras que les acogen en el cole. Un poco también por esa importancia que tiene el periodo de prácticas dentro de la formación del alumnado y que también los formadores de docentes de escuelas influyen en la construcción de su identidad docente. Lo que realizamos fue un análisis de las síntesis reflexivas, como la mayoría de vosotros conoceréis aquí en la Universitat Jaume I, en el grado de Magisterio Primaria e Infantil, el prácticum es dual y van toda la semana a las escuelas y también vienen a la universidad. Entonces, las síntesis reflexivas son ese resultado de lo que se habla en los seminarios de la universidad y lo que buscábamos en ellas es cómo nombran y qué dicen sobre sus supervisores de prácticas, de manera un poco implícita. Entonces, pues nuestra idea era saber qué características tienen. A la hora de categorizar o de analizar, decidimos hacer 3 grandes bloques que resumen un poco en qué se fijan de manera inconsciente de sus supervisores de prácticas. El primero de ellos habla un poco de lo que es la función formativa, es decir, bueno, antes de nada, lo que sí que cuando hicimos las categorías dividimos un poco la visión del alumnado en cómo ellos reciben la atención de su maestro supervisor, es decir, cuando hablan del supervisor, lo que hacen hacia ellos como su alumnado de prácticas y, por otro lado, lo que hacen hacia el alumnado que tienen en las aulas, ¿no? Un poco como ese modelaje, ese referente que también nombrábamos antes. Entonces, este primer eje de función formativa se refiere un poco a cómo el supervisor del cole les atiende a ellos. Y aquí pues, se centran mucho en el modelaje que también hemos hablado, ¿no? Que les sirve de guía, de referente, en la libertad de acción, que valoran de manera muy positiva que se colabore y que sea un trabajo de equipo y que también se deje hacer y aportar ideas. Y también ese acompañamiento que también estaba diciendo Judith, del acompañamiento emocional, de ese apoyo, esa cercanía, una confianza, si tiene cualquier situación que necesite compartir, pues sentir que puede contar con ellos. Aquí hemos puesto algunas frases, ¿no? Que cogíamos de la síntesis de los alumnos, que por ejemplo decían que estuvo todas las prácticas observándola, así que aprendí mucho por imitación de ella, lo que hablábamos de gestionar, de crear la identidad docente, y le dio confianza creando un espacio donde podía aprender, preguntar, aplicar ideas y equivocarme también. Ahora te paso el... Bueno, bona vesprada a tots i moltes gràcies per estar ací. Ja no vaig a dir res més per no tallar, però bueno, sí, és un gust poder compartir. Un altre dels aspectes que van nomenar els estudiants era sobretot aquesta part d'enllaç. Bueno, aquí espera. Vale, enlace. Vale. I és la importància que ells li donen a sentir-se part també de la comunitat educativa. És a dir, ells arriben a un centre, són persones que són noves allí i ressalten molt
que el docent, el supervisor, que en aquest temps estarà en ell, els dona la benvinguda, els presenta a l'equip en el que, pues, al paral·lel, al cicle, a les famílies i que puguen estar també presents en reunions de tot el professorat, en reunions que a vegades també se traten temes més sensibles i ahir sí que és criteri del supervisor decidir, però que ells valoren superpositivament poder veure la realitat del centre en tots els seus contextos i també el tema de les famílies, per suposat. I com a model, és a dir, el que ells també destaquen és el que havien comentat i que ha aparegut així durant tota la vesprada, que som, al final els formadors estem sent referents, ho vulguem o no, i per ahir què és el més important i el que ells destaquen des d'aquest modelatge. Com se fa la gestió d'aula, quina mirada se té de la diversitat. Després, una acció pedagògica situada, és a dir, que donem la teoria, tenim la pràctica, però al final el que ens importa en cada cas és conèixer aquest aprenentatge situat de lo que està passant en el context concret, en el que li està passant en aquest moment a aquest xiquet o a aquesta xiqueta, que no té res que veure en el que li pot passar d'ací 3 dies. I això no t'ho dona la teoria, ni t'ho dona aplicar sempre el mateix, sinó observar, estar atent i acompanyar. I això és el que feu els mestres en les escoles i el que ells s'emporten, també el que destaquen. I finalment, aquestes competències socioemocionals, que així les destacaven molt per veure com els docents interactuen i acompanyen al seu propi alumnat, però com també ha dit Patri, és com ells se senten acompanyats. És a dir, que jo me puga sentir escoltat, que me motive el meu supervisor a seguir endavant, que me diga, tranquil·la, ho has fet bé, està bé. Per a una altra vegada, mira, fixa't, és a dir, tot l'acompanyament, però que no connecta en aspectes instrumentals, com havien dit abans, sinó que al final és acompanyar-me i sentir-me a gust, sentir-me que estic aprenent i que se m'està escoltant i soc vist i vista. I aquesta és la importància, que gràcies a vosaltres, els supervisors, nosaltres després agafem aquest estic i el tornem a contextualitzar en pràctica i teoria, però que ahir és superimportant el que havíeu dit de fer equip, fer tàndem, més espais de diàleg. I ja per acabar, vols que ho comentem? Sí, bueno, són els aspectes que ells destaquen, que deixeu una impremta, que sou exemple, i això jo crec que ho teniu clar, però que és molt important que ho tinguem des d'aquesta consciència, que jo crec que la majoria o la gran majoria quan decidiu tindre estudiants de pràctiques i la vocació ja està ahí, perquè alguns parlen, bueno, me lleva faena, però me lleva faena després. I és una faena que no és que me la lleve, és que som un equip, hem pogut fer col·laboració i docència compartida, però quan agafes un estudiant al principi és explicar-li moltes coses, el que deia Judit, que se pare, que reflexione, que me diga, que comentem, que me valore. I tot això és una faena que si te ve vocacionalment i hi ha aquest compromís te ve donar, però que a vegades no... Doncs això ha de vindre i l'han d'estar visionant. I ja està, que representeu la primera referència per al nostre estudiantat i això és d'agrair. I ja estaria. Moltes gràcies. Buenas tardes a todas y todos. Soy Joan García, estudiante del segundo curso del grado de Maestro de Educación Primaria y alumno participante en el grupo de investigación I12. En este proyecto lo que he hecho ha sido un análisis comparativo entre, de un conjunto amplio de entrevistas a formadores de docentes, tanto de las escuelas como de las universidades, para ver cómo viven su desarrollo profesional, qué prácticas lo sostienen, a qué retos se enfrentan y cómo conciben sobre todo la relación entre universidad y escuela. Veremos 7 dimensiones clave a partir de las cuales encontramos diferencias, similitudes y cuestiones que merecen ser pensadas colectivamente. En primer lugar encontramos las lecturas y los referentes profesionales. En las escuelas nos contaban que leen sobre todo lecturas relacionadas con recursos prácticos, vinculadas a las emociones, a la neurociencia, a la psicología, la convivencia o metodologías activas. Muchos maestros mencionaban que les ayudan lecturas de autores como Mar Romera o César Bona. Una maestra lo resumía así: hay que seguir leyendo, no puedes parar, siempre sale algo nuevo y hay que adaptarse a lo que viene. Sin embargo, casi ninguno mencionaba haber recibido algún tipo de formación específica relativa al ejercer el rol de tutor de prácticas.
En las universidades, por su parte, mencionaban una lectura más académica y más relacionada con investigaciones o tesis, pero tampoco había un manual del formador de formadores. Lo que sí que se repite en ambos casos es que el sistema carece de las herramientas suficientes para formar a los futuros formadores de maestros. Por lo que tienen que basarse en otras fuentes, como puede ser entre compañeros, acudiendo a seminarios o con grupos o proyectos de investigación e innovación. En segundo lugar, encontramos la participación en congresos, seminarios o jornadas sobre el ejercicio docente. En las escuelas esta formación está muy relacionada con la práctica y vinculada a la realidad de las aulas, mediante cursos del CEFIRE, metodologías activas, las TIC, métodos como ABN o evaluación competencial. Los formadores de docentes de las escuelas invierten mucho tiempo en formarse para responder a las necesidades reales de los alumnos, de su alumnado. Por su parte, en las universidades sí que tenemos un matiz muy interesante, y es que muchos formadores de las universidades participan en congresos y grupos de investigación e innovación, pero tampoco mencionan tener una formación específica para formar a los futuros docentes o para mejorar la docencia universitaria, porque no es un área que esté muy institucionalizada. Una formadora lo resumía de esta manera y decía que le sorprendió muchísimo que en un congreso de educación no hubiera casi nadie de educación, porque en las universidades como que se forma pensando más hacia la producción académica y la producción académica y la investigación más formal. Esto lo que genera es una distancia entre las universidades y la realidad de las aulas. La reflexión es otro apartado muy frecuente en la práctica docente, tanto en las escuelas como en las universidades. En las escuelas se da una reflexión muy continua y pues, se dan sistemas formales como pueden ser rúbricas o autoevaluaciones, claustros pedagógicos o revisiones del equipo directivo entre lo propuesto y lo alcanzado. Y también sistemas informales, pues, feedback, interacción o observación entre profesionales. Pero también encontramos un apartado que no se encuentra en la universidad, y es que el alumnado en prácticas también es algo que hace reflexionar a los maestros. Una maestra lo resumía de la siguiente manera, y es que ella dice que cuando tiene alumnado en prácticas se mira más, se escucha más y se autoevalúa más, y esto es lo que le hace crecer. En las universidades, por su parte, también es una reflexión continua, pero es mucho más individual e informal, y se basan sobre todo en la interacción con su alumnado, analizan y comparan distintos grupos y los trabajos que se les entregan. También una formadora resumía, y es que decía que ella tiene clarísimo que es muy importante que se autoevalúen y reflexionen lo que están haciendo. La idea que nos queda de esto es que el formador se autoevalúa para crecer y porque quiere mejorar, no porque sea algo obligatorio. El siguiente aspecto es la investigación, y aquí es donde encontramos un mayor contraste, porque en las escuelas la investigación va muy vinculada a lo que es la innovación, mediante cursos, pues, por ejemplo, de proyectos interdisciplinares, participación en programas europeos, actividades de STEAM o aprendizaje-servicio. Son actividades muy interesantes, pero que no se considera investigación formal. Sin embargo, en las universidades sí que es una investigación mucho más estructurada y forma parte de la carrera profesional. Son proyectos de didáctica, de digitalización, de inclusión o actividades transversales. Esto lo que genera al final es una brecha, porque las escuelas innovan desde la práctica, mientras que las universidades investigan desde un marco mucho más académico. En cuanto a la codocencia, encontramos escuelas de todo tipo también. Hay escuelas donde la codocencia y la observación está mucho más estructurada, ya sea pues, porque están en programas como el PROA Plus, y otras donde se da de una forma más informal y natural, mediante maestros o maestras de apoyo o de refuerzo. Y en las universidades sí que, según los entrevistados, es una codocencia muy puntual, que es sobre todo de iniciativa propia y que no tiene mucho reconocimiento por las administraciones. Pasando a la pertenencia a grupos o redes profesionales, encontramos en las escuelas grupos mucho más locales y territoriales, que son sobre todo seminarios o cursos del CEFIRE, y grupos informales, como pueden ser las redes sociales. Y en las universidades sí que son grupos más formales y académicos, pueden ser proyectos nacionales e internacionales y congresos o asociaciones profesionales. Y ya, por último, encontramos la colaboración entre la universidad y la escuela,
donde aquí encontramos una unanimidad sorprendente, y es que todos los formadores entrevistados, tanto de las escuelas como de las universidades, coinciden en que la relación de la universidad y la escuela debe ser mucho más frecuente, estructurada y sólida. Actualmente solo se da en casos puntuales o reside prácticamente en lo que es el practicum, cuando los alumnos de los grados de magisterio infantil y primaria van a los colegios a hacer las prácticas, pero no se da en muchas más áreas. Desde las escuelas nos cuentan que tienen una gran predisposición a abrir las puertas a la universidad, pero que en el camino se encuentran poco acompañados y no tienen mucho reconocimiento institucional, mientras que las universidades describen las barreras administrativas y dificultades para acceder a las aulas. También, sobre todo, describen una incompatibilidad horaria y administrativa. Esto lo que hace al final es que las universidades forman al alumnado desde una perspectiva más teórica y académica, mientras que las escuelas demandan una formación mucho más conectada con el contexto real de las aulas. En conjunto encontramos que la universidad y la escuela comparten valores, objetivos y preocupación por la formación del profesorado. Ambos mundos tienen sus fortalezas y sus debilidades y deben complementarse para poder alcanzar el verdadero potencial de la formación de los futuros docentes y para poder crear nuevas propuestas formativas más innovadoras y enriquecedoras. Tenemos que pasar de estas iniciativas aisladas a crear un modelo compartido donde la teoría y la práctica se encuentren de forma natural y estratégica.